Muchas gracias. Las fuertes lluvias de septiembre de 2019, el desbordamiento del reguerón y la peligrosidad de esta rambla de Abanilla-Benferri provocaron la crecida del río Segura y anegaron la Vega Baja. ...520 litros por metro cuadrado en tan solo un día, cuando la media anual no supera los 300 litros. ¡Hostia, que se lleva el coche, que adiós, se lo contenedor. lleva! Adiós, coche. ¡Oye, el coche! Adiós. Se registró en 24 horas lo que llueve en todo un año. Centenares de vecinos evacuados, miles de viviendas afectadas y 7 víctimas mortales. ¡No podemos! ¡Nos arrastra el vehículo! ¿Cómo vivieron los vecinos de la Vega Baja este dramático episodio? Ver cómo las sacaban de sus casas, cómo llorábamos, cómo habíamos perdido todo nuestro trabajo. Mucha impotencia, la verdad, sea dicha, el no poder hacer nada. No se veía la pared ni los coches. Fíjate si habían 2,5 metros de agua. Psicológicamente y emocionalmente muy mal, claro, es lógico. ¿Se podría volver a repetir? Es una situación que no se le desea ni al peor de tus enemigos. Pero esto ha sido un tsunami. ¿Se podría haber minimizado las consecuencias de esta dana? Echarle toda la culpa a la Confederación tampoco debe ser así. Que tiene gran parte de ella, sí. No se ha puesto ni una décima de solución. Aunque hubieran estado los canales expeditos, es decir, sin una caña, aquello habría desbordado igualmente. Nos encontramos justo aquí en la entrada de Benferri, en la zona entre Benfispar, la urbanización Benfispar y Benfisol. Aquí a mi espalda, al fondo, tenemos la Sierra de Abanilla. Bueno, es una zona, el punto negro, digámoslo así, en cuanto a daño en Benferri. Cayeron unos 400 y 500 litros, pues el agua llegó con mucho empuje, con mucha fuerza. Bueno, aquí derrumbó muros, los coches los llevaba como si fuesen nada, por encima del agua, llegaron a darse 200 coches siniestro total aquí en esta zona de aquí, y bueno, más de 100 casas dañadas. Ya digo que el agua llegó con mucha fuerza y lo que hacía era derrumbar. Menos de una hora vino una avalancha de agua. ¡Que tira la farola! Cuando vi que venía mucha agua de golpe, le dije a mi hijo, quita todas las losas esas de ahí, el plástico, que vamos a sacar los coches. Tenía 3 coches dentro y los saqué y los metí allí, pero el último ya venía el agua por aquí. Y ahí ya mi hijo que lo sacaba ya empezó a pitarle ahí, a encenderse las luces, la intermitente y todo. Y yo digo, ¿te lleva el agua? Y al final lo pude meter ahí, pero el coche lo tengo que cambiar ya. Toda esta pared me tiró, toda esta pared, toda la de atrás, aquella de allí también. Ahí me ha tirado 107 metros de muro. Y abajo del sótano, abajo ahí se metió, tenía 1,70 metros de agua ahí abajo. Esto de ver bajar como bajaba el agua por aquí, que bajaba por aquí, mire. El agua bajaba por aquí, el agua bajaba allá para acá. Y bajaba a esta altura. A esa altura bajaba el agua. Bueno, dentro de la desgracia que podría haber sido mayor, porque si lo que se dio por la mañana de día se hubiese dado por la noche, mucha gente de aquí sin luz, mucha gente tiene también habitaciones en zonas de la primera planta, que la primera planta fue totalmente inundada. Yo estaba arriba, pero sí, los de la V pasaban por aquí y ellos iban preguntando quién quería ir, quién quería montar y ellos estaban todos los días por aquí. Mire, ¿dónde están las tuberías del agua? Las tuberías del agua que arrancó. El agua la tuvimos por lo menos una semana cortada. Fueron totalmente arrasados, los muros del colegio, el pabellón, todo lo que era el piso, el suelo, se levantó, la piscina, todos los muros, entró por el campo de fútbol también lo arrasó, unos 3 millones de euros los daños ocasionados aquí en la zona agrícola, en el campo.
Después la zona urbana, pues la zona de aquí sobre todo, en la zona de Benfi, también unos 3 o 4 millones de euros. Ver tu pueblo como estaba, que hemos trabajado mucho para tener un pueblo pequeño como el que tenemos, con zonas verdes, con zonas deportivas, con unas urbanizaciones como estas tan bonitas. De la noche a la mañana todo destrozado, pues es que me impactó y bueno, bueno, yo creo que estuve más de un mes que casi no dormía. Pero claro, en esta cantidad de lluvia que ha caído, y eso no estaba preparado, el agua ha saltado y ha venido hacia acá en vez de irse a Santomera. Es verdad que ha ido para Santomera también, pero Santomera se llenó el pantano y no podían dejarlo que se desbordara. El agua toda ahí encima, la desoltando del pantano, pues hizo que aquí no nos ahogáramos de milagro. Aquí habían 2 metros de agua, el agua llegaba a los terrados. Madre mía, ¿cómo están los coches? ¡Hostias! Bueno, ahora estamos en el pueblo de Benferri, un pueblo que está muy cercano a Orihuela y que ha sido siempre, en las avenidas de la Rambla de Abanilla, ha sido siempre un pueblo que se ha inundado siempre y que ha tenido, como en los años 40 y tantos, tuvo una gran avenida aquí de agua que se llevó el cementerio que vemos aquí a la espalda mía y los ataúdes de los muertos iban por encima igual que las garberas del cáñamo y todo. Entonces aquello ya sirvió para saber que el agua que venía procedente de las montañas de Pinoso, la Cuesta Colorada y todo eso de Abanilla, Macibenda, todos los pueblos esos que hay ahí, tienen unas vertientes muy grandes. Eso viene el agua aquí. El pantano de Santomera, que no tiene una gran cabida, pues se llenó rápidamente, el agua se vino para acá toda. Benferri es la puerta de entrada de la Vega Baja. Todo el agua que llegó a la Vega Baja pasó antes por Benferri, o bien por la Rambla de Abanilla, o bien por esta zona de aquí que estamos ahora nosotros. Y en Casa Corro, por ejemplo, habían hasta 2,5 metros de agua circulando por encima de la carretera hacia Redován, con palmeras, con palés, con todo lo que pillaba a su paso lo arrastraba y se lo llevaba. Sí, pues aquí llegó el agua, pues más o menos aquí. Pues llegó poco a poco el agua y de momento empezó a subir y llegó hasta 1,47. ¿Prevéis a tanta agua o...? No, que va, nunca había entrado tanta. Había llegado a esta altura más o menos, pero lo que es 1,47 no dio tiempo de salvar nada. Se inundó todo el tabaco que había mucho, estaba recién comprado casi todo el tabaco, la máquina de tabaco, todo se perdió en ese momento, sí. Máquinas, todo inundó de agua, todo. La mitad de molino, mitad de cafetera de agua, sí. Hubo que poner cocinas, neveras, plancha, horno, casi toda la maquinaria nueva, casi toda. Se salvó alguna, pero muy poca. Psicológicamente y emocionalmente muy mal, claro, es lógico. Sí, vinieron muchos amigos y muchos vecinos a ayudarnos, la verdad. Amigos de mi hermano,
Vinieron de Albacete incluso a ayudarles, sí. Lo que pasa es que cuando llega al Corro, allí hay muchas rodondas de las carreteras, allí están los almacenes de los Torres, y eso frena el agua y la distribuye como si fuera una va para Redován y otra va para Orihuela. El agua viene de la Rambla de Abanilla. Y esta Rambla, que podía ir al mar, no tiene por qué ir a Orihuela. De la Rambla y de todos los sitios que se van a parar a ese mismo sitio y viene todo para abajo. El agua, mira, por aquí, a esta altura, a la altura de la ferradura. Se ve aún ahí una marca, pequeña marca, y por aquí. La subida fuerte fue viernes en la mañana, creo recordar a las 12:30 de la mañana aproximadamente, porque jueves ya se quedó prácticamente ahí a la entrada, ya entró un poquito, unos 4 dedos. Tiró el muro aquel, la puerta aquella está todo doblada, pasaron los coches por aquí navegando. Aún se le ve un poco la marca. En el disco ese de la flecha azul, de la flecha blanca, no sé si se fijan, por ahí está la altura. Y mire la broza allí en la valla. Ahí había 1,80 m fácilmente, pero que no era un agua muerta, era un agua con mucha fuerza. Hay que fijarse nada más en la altura que había de agua en 1 kilómetro. Esa agua tú la reunificas y es como 3 ríos, segura, el agua que había aquí en esta zona. Todas estas casas las han reparado, muchas de ellas, pero esto se quedaron las paredes. Aquí no, todos los muebles, electrodomésticos, están todos en planta baja. Aquí no quedó nada. Yo mismo en mi casa tuve por lo menos 6 vecinos de estos mayores, porque claro, le llegaba el agua por aquí. Claro, para poder subirlo arriba a mi casa. Estuvieron aquí 2 o 3 días hasta que vinieron los militares y ya se los llevaron por ahí a, no sé, algún albergue, algún sitio. Y yo porque vivo arriba, pero todo lo de abajo que había en el almacén, un coche, motos, muebles, que había muebles con ropa, con mantas, con todo eso, todo fuera, todo roto, todo hecho pedazos. Aquí ha sido el trasluz, si se fijan, ve la raya por ahí, por la pared. La suerte que hubo es que eso pasó de día. Si eso llega a pasar en la madrugada, yo creo que hubiera muerto gente mayor bastante, porque eso subió muy rápido. El agua a esa altura, pasamos de haber 4 dedos de agua a 1,5 metros. Entonces, pero fue muy rápido. Yo estaba arriba en el balcón y digo, hostia, pero Dios, si va a tirar hasta la... Si esto se pone a escarbar por bajo y me tira hasta la casa al suelo. Tienen miedo porque es que eso es que es impresionante. Y luego que no es un agua muerta, hay como en otros sitios que se ve el agua de una riada y se ve el agua tranquila. Pero es que aquí eso era unos rápidos. Se llevaban los coches y todo, eso era una cosa impresionante. A ver. Aquí no se ha escapado nadie. Y en ese día estábamos en el ayuntamiento y de repente PAEMET emitió el aviso rojo y ya todo el mundo muy nervioso con la situación. Nadie pensaba que iban a caer aquí 500 litros en Orihuela, pero así fue. Sí, yo me puse muy nervioso porque no había visto nunca, yo hago análisis todos los días de la meteorología y no había visto nunca una situación tan abismal, ¿no? Entonces claro, te asustas y dices, voy a verlo bien otra vez porque no me lo creo, ¿no? Al inicio sí que es verdad que había gente que decía, bueno, venga, eso no va a pasar, Pedro, lo has mirado bien,
Y yo sí, lo he mirado bien y va a ser así, y yo pienso que va a ser así. Ahora mismo estamos en el Puente del Rey, de la zona de la ciudad donde menos capacidad tiene el río. Como vemos aquí, te llega hasta 6 metros, mientras que en el puente nuevo te llega hasta 8, ¿vale? Entonces aquí el agua, toda el agua salía por aquí y el barrio de San Pedro estaba completamente anegado. Y es que llegaron a registrarse hasta 520 litros por metro cuadrado en 3 días. Vi que el río Segura iba muy alto ya por Murcia y rápidamente avisé a la policía local para que todos los coches que habían aquí los retiraran rápidamente ante el peligro en que el agua superara este puente. Yo vi que el agua iba ya muy alta por la zona de Murcia y rápidamente avisé. Bueno, el agua vino de la rambla de Habanilla y Benferri, entró por todo el Palmeral, el Escorratel, luego el Palmeral y llegó hasta aquí. Aquí necesitamos un rescate aéreo, necesitamos que el rescate se haga aéreo, no podemos... Nos quedamos. Vale, sí, 241, lo hemos recibido. Tira marcha atrás. No, tira, tú tira. Tira para adelante. Tira para adelante, allá. ¿Dónde? Ahí viene Gonzalo. No podemos. Por aquí no podemos. Por aquí viene, si tiramos para adelante, por aquí puede venir la corriente. Vehículo 441, recibe salida. Adelante. No podemos, nos arrastra el vehículo. Servicio en el camino viejo de Callosa. Y en esta zona todo era agua, que entraba también por el arco. El agua que venía por la rambla de Habanilla, el Escorratel, el Palmeral y todo, que entraba para aquí también y se unía con el agua que bajaba de la sierra. O sea, por aquí el agua rebasaba de los escalones, que llegaba hasta por aquí aproximadamente. Estaba todo el mundo aquí asomado, mirando cómo el agua venía, con todos los patos asustados por ahí arriba. Y nada, pues fue un lugar donde se reunió muchísima gente para ver cómo iba el río Segura, con la cara de que estaban muy atemorizados. Madre mía. El agua te llegaba por aquí, habían ratas muertas en el suelo, o sea, encima del agua, cucarachas. Luego cuando cruzabas por aquí, aquella calle no se podía ni pasar. Vamos, es que parecía, donde yo vivía, a salir ahí parecía un mundo distinto. Bueno, el agua viene aquí y el agua va al hondo, el agua no mira nada más que donde más, y va a Orihuela. La rambla de Habanilla, que es el río Chícamo, la desembocadura la tiene en la Vega Baja, en la zona del Escorratel, por un lado y por el otro. Su dirección es a Orihuela. ¡Hostia, que se lleva el coche, que adiós, se lo contenedor. lleva! Adiós, coche. ¡Ay, el coche! Adiós. Adiós. Veías como el agua pasaba, pero rapidísima, que te llevaba por delante. Incluso hubo un tramo en el que intenté pasar y no podía, y tuve que pasar en cadena con 2 desconocidos que no los conocía porque el agua me arrastraba. Bueno, en esta riada se ha inundado todo, se ha inundado menos Catral, que se ha inundado solo por bajo, se ha inundado en Cos, se ha inundado Oranjas, se ha inundado algo de Callosa, que es la que menos ha tenido, pero por la parte
de Abanilla, Callosa también. Se ha inundado Rafal, se ha inundado el Moradí, se ha inundado la parte de Benejúzar del río, se ha inundado Algorfa, se ha inundado todos los pueblos, Dolores, se ha inundado Sanfulgencio, se ha inundado toda la Vega Baja. Pues nos levantamos un jueves, nos venimos todos a trabajar y a eso de las 12, un poco antes quizás, pues empiezan a venir las primeras lluvias. En principio no había ningún problema hasta que ya se nos avisó de que en una parte del pueblo, que le decimos aquí en Redován, lo conocemos por la Punta Lugar, pues que había un desprendimiento de arena y ya en ese primer día ya hubieron varias casas en las que entró la sierra prácticamente dentro y tuvimos que ir a desalojar a varias familias. El agua nos venía pues de la Rambla de Abanilla, pero eso ya empezó viernes. Se nos inundó toda la parte del B4. Tenemos un barrio que es emblemático, el barrio de María Arrós, y ahí ya tenían fuertes lluvias desde jueves, ya tenían incluso agua anegada allí, pero el golpe fuerte de agua fue viernes. Empezó a llover muy fuerte, empezamos a ver las noticias, como que habían lluvias torrenciales fuertes, y bueno, aquí llovía, pero no había subido el nivel de agua, eso fue jueves. Y jueves por la tarde yo me fijé como que el agua iba subiendo, a ese nivel iba subiendo y se veía como cada vez iba subiendo. Entonces dije de ir a comprar bardos, a ponerlos, fuimos, compramos, y a lo que ya a las 7 o las 8 de la tarde, que llovió otro golpe de agua fuerte, nada, el agua empezó a subirnos y nos llegó a una altura, pues una cosita así, toda la noche. Se mantuvo así durante toda la noche y bien, a las 6, 7 de la mañana empezaron el agua a buscar su cauce y por las puntas de los suelos empezó a subirse el agua. Pues a mí me entró una cosa así, de alta, ya el agua, y ahí es cuando yo tenía la parada, que a mí por la parada no me llegó a entrar, pero lo que es a la altura sí que me llegó a entrar y ya nos fuimos. Saqué manta, yo no protegí nada, porque con el agobio y todo al final decidimos salirnos. Salimos, nos fuimos a ayudarle a los vecinos, a achicarle agua, pero viendo que esto no se podía controlar, yo llamé a la alcaldesa de Redován que por favor vinieran a rescatarnos. Que fue cuando nos llamaron los vecinos ya diciendo que por favor fuéramos a por ellos. Sobre las 11:30, 12 de la mañana, una pala que iba a trabajar a Orihuela vio que aquí quedaba gente porque los chicos, vinieron mucha gente a sacarnos con cadenas humanas. Son personas mayores. Déjalo aquí, los saco yo con el coche. Los saco yo con el coche si quieres. Miren ahí. Mucha impotencia, la verdad, se ha dicho, el no poder hacer nada, llorar. Los vecinos, algunos llorando, otros sacando agua de sus sótanos. Por la parte nueva del pueblo, que es la zona del B4, había muchísimas cocheras anegadas de agua. Yo hubo un momento que temí por mi vida, yo pensaba que yo ya de aquí no salía. A la hora de sacarnos con tanta fuerza que venía, que yo ya decía que ahí se acababan nuestras vidas. Me impactó mucho, me impactó ver a mis vecinas, que aquí son todas mayores, excepto 3 o 4 que habemos jóvenes, ver cómo las sacaban de sus casas, cómo llorábamos, cómo habíamos perdido todo nuestro trabajo. Esto es nuestro trabajo, cada uno lo pagamos como podemos. Entonces era un poco el impacto de ver cómo perdíamos todo. Me limpié la casa y malvivimos, porque malvivimos, claro está, con colchones que la gente pues, nos dio en esos momentos, mantas. Entonces pues estuvimos durmiendo en el suelo hasta diciembre más o menos. Yo no tenía ni suelo. Yo lo perdí todo, camas, muebles,
todo. Todo. La lavadora flotó, la nevera flotó, todo flotó. En febrero terminé lo que es la obra, de volvérmela a hacer, porque yo nada más que tengo esta vivienda y tengo que vivir. La verdad que son recuerdos muy desagradables, porque sí que estás viendo cómo tu pueblo se está llenando de agua. La verdad que todo lo que vayas a hacer es poco. Te impactaba cada una de las imágenes que veías. Yo recuerdo una de las veces de estar parada en la avenida de la Diputación y ver cómo venía una ola de agua. Recuerdo de estar por la Plaza de la Paz y ver cómo la Plaza de la Paz se llenaba de agua. Eso se fue disipando, pero lo que es la zona del B4, el barrio María Ros, eso daba pena verlo, la verdad. Y por supuesto también las casas que teníamos en la orilla de la sierra, en la Punta Lugar. No quiero ni pensarlo. Nada más que me entra nostalgia si me acuerdo de aquel día. No quiero pensar que vaya a volver a pasar, porque es agobio, es un momento de ansiedad, sí. Lo que hicimos fue a las 3 de la tarde ver la subida que había tenido el río. Prácticamente se estaba viendo el suelo del río, pero a las 8 de la tarde el río marcaba algo impensable para mí, para cualquier agricultor y de las personas que estaban conociendo la situación del río, que era más de 5 metros, porque lo que venía era una cosa que jamás habíamos visto, y a partir de ese momento fue todo una concatenación de sucesos, cada cual más terrible. En esta ocasión cayeron 540 litros. Es una situación absolutamente desbordada para todos. Se produjeron las inundaciones y con los hundimientos de unas instalaciones que tenemos en la orilla del río, que es el antiguo matadero, donde los chavales allí tenían su espacio para tocar música, etcétera, y una serie de viviendas a derecha e izquierda de la carretera. La primera zona afectada que nosotros tuvimos fue la parte del Saladar, que fue toda la que vino con el agua de la Rambla de Habanilla. Esa es la zona más baja del municipio y esa era un poco la que, sabiendo que se complicaban las cosas, teníamos sobre la que estábamos encima desde jueves, viendo a ver cuándo los teníamos que desalojar. De hecho, a las 7 de la mañana ya estábamos allí, diciéndole a la gente que desgraciadamente se tenían que ir porque había llovido mucho y toda esa agua iba a bajar durante las siguientes horas y tenían que salir. Cruz Roja montó el albergue. Estamos acojonados. Si se va el chiringuito, aquí no nos saca ni Dios. No hay agua aquí para acojonarnos. Nos falta agua. Pues estamos en uno de los puntos donde se rompió el río, en todo lo que es la Mota, por debajo de la carretera de Algorfa, que empezó a romperse al otro lado de la carretera. Empezó el primer panel y fueron cayendo paneles. Conforme íbamos cerrando, iban cayendo los siguientes paneles porque no tenían un muro que soportaba detrás estos paneles de hormigón, no tenían el muro levantado hasta donde se ve ahora, que solo se quedan un par de metros fuera de la tierra, y fueron cayendo todos los paneles por la presión que traía el río, pues por la cantidad de agua que estaba bajando de arriba. Caía un panel, conforme íbamos cerrando ese panel, las empresas estaban echando las piedras para ir cerrando la mota, pues por presión del agua caía el siguiente panel, y así durante 30 y pico horas. Estuvimos 3 días trabajando hasta desde viernes a las 12 de la mañana, que fue la primera rotura.
vimos que había gente que no se estaba enterando de que al otro lado del río, y entonces nos bajamos, estuvimos desalojando esta zona. Hubo un momento de pánico que no se sabía por dónde iba a ir el agua, porque no habían estudios que simularan que el río se podía romper. Habían estudios de inundación a 100 años, a 50 años, a 500 años, pero no había ningún estudio de una simulación de por dónde se rompía el río, por dónde podía circular el agua. Entonces, de momento, pues tuvimos que sacar un coche diciéndole a la gente que dejara los bajos y que se fuera a las plantas altas, porque no sabíamos, con la fuerza que venía y con la velocidad que llevaba, pues qué era lo que podía inundar. Entonces el polígono se inundó rapidísimo. Ese día me recuerdo que era jueves. De ahí, de la misma redonda, ya me tuve que dar la vuelta porque la lluvia era muy fuerte y ya no se podía entrar al polígono, había bastante agua, pero todavía no había roto el río. Y nada, pues sobre las 12 de la mañana por ahí fue cuando vino el desastre, que rompió justo el río ahí mismo. Y nada, pues estuvimos viendo por las cámaras de seguridad cómo el agua empezó a entrar poco a poco, hasta que llegó el primer enchufe y disparó el automático, ya no se pudo ver más. Cuando pudimos entrar, creo que pudimos entrar el día miércoles de la semana siguiente, pues nada, un desastre. Las sillas estaban todas boca arriba, las mesas todas hechas un montón aquí contra la esquina, todos los cacharros de cocina estaban todos anegados aquí, pues creo que lavavajillas 2, congeladores fueron 5, 2 cámaras, 4 botelleros, así por encima, más todo el mobiliario. Como también iba con mucha fuerza el agua, parece que es como que aquí había un oleaje. Creo que hay un vídeo grabado que se oye el clink, 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 clink de las copas. Entonces, pues muchas se rompieron. Todavía se puede ver las secuelas de la gana en esta pared, porque aquí todavía no se ha podido pintar. El pintor nos ha dicho que todavía tenemos demasiada humedad en estas paredes que no son exteriores, entonces pues todavía no se puede pintar. Lo demás sí que se ha podido ir reformando poco a poco. Nos pusimos en marcha porque sí que es verdad pues que está el apoyo de proveedores, de amigos, de gente que nos ayuda a limpiar, que se volcó con nosotros y se pudo abrir, pero de cero no. Yo creo que todavía no. Si no, pues creo no, seguro. Si no es por la rotura del río, aquí no hubiese pasado nada. Sí, pues fuertes lluvias, pues sus goteras, sus cosas. Si el río no llega a romper, ahí no hubiésemos tenido ningún problema. Lo primero que sufrió fue el polígono de las Maromas, que jamás se pensó que en el polígono, porque realmente el polígono está más alto que otras partes del municipio, entonces no estaba previsto que el polígono se pudiera inundar, salvo por rotura. Yo he estado por ahí viendo el arreglo que le han dado y me consta que eso se ha quedado bastante bien. Y luego ya el agua empezó a llegar al centro, pero ya fue cogiendo, como si dijéramos, cauce por donde van las propias acequias debajo de las calles del municipio, pues fue cogiendo los cauces más bajos y yéndose hacia el Bañé, con salida pues hacia Dolores, que son ya las partes más bajas, buscando el agua misma, la salida al mar, que era lo que buscaba. Es que fue todo en unas cuantas horas, fueron una cantidad de cosas catastróficas seguidas que La mota del río cedió en Almoradí. Ese hecho hizo que el río fuese aliviando por ahí y no causase en el estrechamiento que tienen Rojales lo que yo estoy convencido que hubiera sido una desgracia enorme para esta comarca, porque hubieran habido pérdida de vidas humanas seguramente en ese asunto.
Sí que es cierto que aquí en Rojales hubieron 2 puntos o 2 momentos complicados, que fue el mediodía del viernes 13 y la noche del sábado 14 al domingo 15. Los focos que alumbran aquí el conjunto monumental estuvieron cubiertos, es decir, estuvo muy cerca de salir. En la curva, en el meandro que tenemos posterior, que es la zona del instituto, sí que llegó a salir un poco. Una vez ya que pasa a la zona del instituto y demás, el río se ensancha muchísimo y ya se quedaba tranquilo. Y de aguas arriba del puente de Carlos III también está muy hondo y prácticamente era imposible que pudiera salirse. La gente mayor de aquí del pueblo es como un dicho que se va pasando de generación en generación. Dice que una vez que se cubran las llaves de San Pedro, que están en el arco central del puente de Carlos III, el puente cae al suelo. Entonces la gente le decía a las personas mayores, a los abuelos: oye abuelo, ¿crees que el río se va a salir o que el puente se va a ir? Y los abuelos decían: no te preocupes, que yo las he vivido peores. Sí que es cierto que como el río no estaba encauzado, la del 87, la del 89 y las anteriores han sido riadas que a lo mejor históricamente han sido peores. Pero claro, la capacidad de desagüe que tiene el río a día de hoy no es la que tenía hace 20, 30, 40 años. Entonces, claro, para que el agua llegue a las llaves de San Pedro, le quedaba al río por lo menos más de 1 metro, es decir, que la situación estaba, entre comillas, controlada. Entonces, ver el río, claro, aquí lo vemos ahora vacío, lo ves con un poco de agua, pero verlo en esa situación, que se quedó aquí en el centro urbano, pues no más de 40, 50 centímetros de salirse, sí que es cierto que era impactante. Y luego, sobre todo, en los ojos del río, ver que los 2 ojos laterales estaban casi saturados, pues sí que da esa sensación de decir: oye, que yo nunca he visto esto. La gente mayor sí que recuerda la riada del 87. Y uno de los municipios de la comarca que más sufrió las consecuencias de la dana fue la Villa de Dolores, que se encontraba en plenas fiestas patronales y en donde los integrantes de las peñas festeras pasaron en cuestión de horas de estar montando sus cuartelillos a evacuar a sus propios vecinos. ¡Bienvenidos al Chupinazo 2019! ¡Viva la Virgen de los Dolores! Nos llegó que estábamos en la duda si aplazar, dejarlo más tarde, más temprano, y llegó el día. Llegó el día en que ya no había manera de vuelta atrás. Fueron días duros de suspender las fiestas, ¿no? Especialmente la procesión de la Virgen. ¡A ver qué pasa, que no os oigo! Pues pasemos de tener a la plaza llena de gente en pocos días a tenerla llena de agua. Lo que pasa que fue algo muy excepcional y muy triste a la vez. Agua, agua, agua. Y llegó el agua. Mando por delante. Espérate, dale para adelante. No te quedas, mandico para adelante. Aquí es donde confluyen las principales acequias que pasan por el término municipal de Dolores. Se sabía que venían unas lluvias muy intensas. Y jueves ya, ese día lo dedicamos, sobre todo la tarde de jueves, la dedicamos a ir poniendo sacos junto con gente del municipio, camiones, tractores del municipio, vecinos del municipio, el alcalde, otros políticos de la corporación. Si a eso le sumas que me llamó la alcaldesa de Almoradí, que fue cuando hice el famoso comunicado de que se había roto el río, pues se complica todo mucho más. Le pedimos a todos los vecinos que viven en la huerta que desalojen inmediatamente la huerta de Dolores. Y es más, le pedimos a los vecinos que viven en Dolores y su vivienda tiene planta alta que suban a la planta alta y cojan los enseres de más valor o todo lo que consideren oportuno.
Después de lo acontecido en Algorfa, la rotura, se esperan unos 20.000 litros por segundo que tienen que pasar por Dolores. Es mucha agua que se espera a partir de las 5 de la tarde. Ese viernes por la tarde, cuando anuncia el señor alcalde en rueda de prensa, pues que nos preparáramos, que nos alertáramos para lo que podía ocurrir, pero yo creo que todos pensábamos que era excesivo, ¿no? Sabíamos que la situación de un momento a otro se podía complicar. Lo que no pensábamos era que viernes por la mañana íbamos a recibir la llamada de se ha roto el río Segura a la altura de Almoradí y toda el agua va para Dolores. Ahí ya fue cuando empezó la tensión. Viendo cómo subía el agua progresivamente y bueno, fuimos viéndolo, a las 12 de la noche ya teníamos el agua dentro del pueblo. Así hasta que el agua por esa rotonda llegó a la puerta del ayuntamiento y cubrió hasta el tercer o cuarto escalón. Eso indica el agua que vino, porque ya no estaba lloviendo. El agua que vino de otras zonas de la comarca de la Vega Baja. Nosotros no solo tenemos que desaguar lo que cae por arriba, sino lo que viene de otros pueblos de la Vega Baja. Íbamos midiendo todos los cauces del municipio y sabíamos que si con las lluvias que estaban cayendo los niveles estaban así, cuando empezase a bajar el agua de otros municipios, como he comentado, de la Vega Baja y diferentes puntos, iba a ser mucho peor, ¿no? Nos dio tiempo para poder ir casa por casa avisando a la gente de lo que venía. Había gente que no se lo creía, decía, no están exagerando, tal. Yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Improvisamos un albergue en el centro multicultural donde atendimos a más de 200 personas. Este centro cultural albergaba era dual. Primero albergaba a la gente que había tenido problemas en sus hogares debido a la riada y en segundo lugar era un centro de acopio de todo tipo de enseres, materiales, productos de limpieza, comida, porque mucha gente del municipio había perdido en sus hogares debido a la entrada masiva de agua. Y entonces la gente pues, no podía tampoco cocinar, los supermercados, las cámaras, entonces acopiaron comida y luego la propia gente que se quedó sin vivienda, que fue albergada aquí, estuvieron una semana y media, casi 2 semanas aquí. Sí, el agua entraba por aquí con mucha fuerza y entonces por este solar entraba y llegaba a la parte derecha del pueblo y el agua aquí entraba con mucha fuerza. El agua llegó a tener aquí casi los 3 escalones de altura. Yo recuerdo esa noche, sinceramente me quedé durmiendo en el sofá viendo la televisión y cuando me desperté me asomé a la ventana y vi toda la plaza. Claro, inmediatamente bajé para ver si entraba a la parroquia, al templo parroquial, vimos que no. En la plaza del pueblo llegaba más o menos un metro de altura. Fueron momentos muy duros, intentar responder al instante, improvisando a los problemas que iban surgiendo. Recuerdo perfectamente cómo este triángulo que se ve aquí, desde la confluencia de la acequia hasta lo que es el polígono industrial, todo eso era un auténtico lago, era un lago. Es decir, el agua de la acequia se mezclaba con el agua que había dentro del terreno. Agua que permaneció durante bastantes días. La gente asomaba por los balcones y íbamos preguntando si necesitaban medicamentos. Ahí le dimos prioridad a gente que tenía bebés para llevarles pañales, para llevarle leche, para ir a la farmacia. Muchos contadores empezaron a incendiarse. Aparte de eso, cayó la red eléctrica y cayeron también las redes de telefonía. Nos pusimos en contacto, fuimos vivienda por vivienda del municipio, preguntando si habían personas que necesitaban ayuda. Bueno, esta calle la recuerdo con un sentimiento bastante fuerte, porque cuando viernes por la noche el agua empieza a entrar a Dolores de manera intensa, esta calle era un auténtico río. A mí me llamó la impresión ya no
la cantidad de agua que bajaba por aquí, por calle Manresa, al igual que por otras calles, pero especialmente por esta calle el agua discurría con bastante fuerza, era un auténtico río que hacía un remolino al llegar a la plaza enfrente de la iglesia. Las llamadas, la gente asomada a los balcones pidiendo auxilio. Fueron momentos que los recuerdo esa noche, la noche de viernes a sábado, una noche muy intensa. Y os voy a llevar al sitio donde nos entró una llamada de auxilio de un matrimonio ya de avanzada edad. Entramos por aquí, por la pick-up, al bajar estaba aguada, ya fácilmente habría 1 metro, 1,5 metros de agua. Había un matrimonio octogenario, el señor además extranjero, el señor además con problemas de Alzheimer, y entonces al llegar aquí, pues aquí el agua llegaría fácilmente por arriba de la cintura. Tuve que saltar, iba acompañado, como digo, tuve que saltar, la puerta estaba cerrada, tuve que saltar por aquí, fui agarrándome a la valla hasta ya ahí, desde a partir de la zona hasta allá que baja, tuve que ir nadando porque el agua me llegaba por arriba de la cabeza, y al llegar al porche estaba el matrimonio esperando para ser rescatado. Aquí había un muro que ahora se ve que un año después se está reparando, y ese muro el agua lo volcó, llegó a voltearlo. Cuando yo llegué hasta donde estaba el matrimonio y vi cómo estaba, mientras que ellos estaban poniendo las cuerdas para poder sacar al matrimonio. Saltamos la valla, yo mismo saqué a dos personas mayores de la casa, y en una de las imágenes, pues lógicamente el motor de una puerta que era corredera estaba roto. Saqué a la persona, me dio la llave del candado, abrí el candado, abrí un poquito la puerta, y al tener un desnivel el terreno, pues empezó a entrar agua a la finca. La finca ya tenía agua, pero en ese momento el camino estaba más alto y entonces entraba más agua. Pude sujetar la puerta, pero en ese momento ya cuando saqué a la persona tuve que quitarme, y una puerta de forja que pesaba 1 tonelada podría ser como un folio. La fuerza del agua la movió como si fuera un folio, y podría habernos costado la vida en ese momento. Cogimos al matrimonio, lo sacamos hasta afuera, lo subimos arriba de la pick-up y ya fueron trasladados para que los viera un médico. Fue para mí uno de los momentos más tensos, como digo, por el volumen del agua, la fuerza del agua, la circunstancia de personas octogenarias con poca movilidad. La cara de pánico de ellos era lo que en aquel momento te hacía que estuviera... No, en ese momento no lo piensa, pero también yo creo que es porque no eres consciente de lo que puede hacer el agua en ese momento. Tú simplemente lo haces y ya está, y luego efectivamente lo piensas, ya has visto lo que puede hacer el agua, y en ese momento pues ya con frialdad podría haber hecho mucho daño. Eres consciente de la situación, pero ahí tu preocupación número 1 es la persona, lo está pasando mal y hay que rescatarla. No estás pensando en lo que te puede pasar a ti, estás pensando en lo que están pasando ellos. Luego es verdad que cuando pasa, de hecho, pues después de un año, aquí la situación fue que cortaron allá detrás donde está la ermita, y en la parte de San Fulgencio se quedó lo que es el pueblo rodeado de como si fuera una isla. Claro, ya te digo, la parte de arriba en la casa, o sea que por aquí ya pasaban las barcas, había que desalojar, pero cuando íbamos a salir no había vehículo para poder acceder al pueblo. Pues mira, el agua mira por donde salía por aquí, bajaba por los escalones, toda la escalera bajaba. Si queréis pasar, os digo por dónde salía el agua. ¿No ves? Ahora, todo esto es lo que... el techo está a punto de caerse, el agua salía por el horno. Ahí llegó el agua, ¿lo ves? Señales porque han picado la pared y no se notan, pero aquí detrás sí se nota. Y yo en la mía tampoco se nota porque también la he arreglado. Bueno, empezó a entrar agua aquí, pues viernes ya venía el agua. Y yo llegué aquí y estuve hasta aquí, hasta sábado a mediodía, y a mediodía ya nos dejaron.
y nosotros rompimos la pared porque salía por los desagües, entonces rompimos la pared esta, que es la mía aquí, la blanca, hacia atrás. Hicimos, claro, como tengo 3 desagües, subía el agua para arriba de la salve. Y luego, lógicamente, claro, la que vino entró igual. Mira, allá, esa donde está la reja es de la casa de mi padre. Llegó más alto de ese señal que hay negro ahí, más para arriba. Además, mi coche estaba aquí arriba y llegó el agua arriba de la palanca de cambio. ¿Y se rompió el coche o...? Sí, claro, muerto. Pues sí, nos tuvieron que sacar. Dijeron que había que irse y había que irse y había que irse. Yo no me quería ir, pero había que irse. Y nos desalojaron la UME cuando ya no había más remedio. Tuvimos que venir a recoger las cosas de más valor porque, claro, una vez que estábamos fuera de casa, se dedicaron también a entrar a las casas a robar lo que tenía más valor. Entonces, o los bomberos o las barcas, por lo menos para sacar las cosas de más valor. Pero después de un año ya hemos podido conseguir que las casas vuelvan a su sitio y reformarlas y poder volver a empezar desde cero. La cosecha, porque nosotros vivimos de la cosecha, los campos, ver todos los campos como estaban y estaban fatal, porque son palabras que no se pueden contar y no se puede vivir, no se lo deseamos a nadie. No, todo estaba y salía el agua por todo el corte de los azulejos y por la puerta para abajo. Y todo eso son chorros. Mira, el agua llegó por ahí, no el corte ese ahí. Todo eso bajaba por ahí. A ver, la humedad, ahora porque está pintado, pero la humedad llegaba hasta aquí. Claro, todo desconchado y seguía saliendo. Por aquí entraba el agua del patio y bajaba por aquí. Y aquí rompimos, aquí y aquí, para que saliera. Pero claro, luego vino... Más agua por allí y empezó a salir agua hacia allá. Y entonces entraba de ahí para acá. Pero en ningún momento me hubiese esperado yo esto. Aquí lo que sucedió fue que recibimos del 112 una llamada de un matrimonio que pedía ayuda en la vereda del Pozo. Y y cuando llegué justo a esta altura, porque no sabía exactamente la dirección, me encontré un matrimonio extranjero con el agua por encima de las rodillas y con unas bolsas de basura con algunas de sus pertenencias intentando volver a ir hacia el pueblo. El tema era que cuando yo llegué, aparte de ellos dos, tenían un vecino, el de la casa de al lado, que había enviudado unas semanas antes. Sacamos las canoas y nos fuimos hacia el fondo, que hay lo menos casi 300 metros de distancia, con el agua, algunas veces por las rodillas, otras veces por la cintura, hasta que localizamos en el porche de la vivienda al señor. También se subieron el matrimonio, la señora la subimos a la canoa hasta que ya lo sacamos un poco más allá y ya lo pudimos montar en la pick-up y llevarlos al centro que se montó en el centro social en febrero o así. Claro, ya nosotros habíamos cambiado de uniformidad y demás y estábamos por el mercado haciendo las patrullas que hacemos normalmente los viernes en el mercado, y en esto que yo veo un matrimonio de tantos matrimonios extranjeros que vemos pasar por aquí, y lo veo, la cara pues ni me resulta familiar ni me deja de resultar familiar, pero el hombre, claro, yo casualmente me había dejado barba también en invierno, se queda así, me mira, me dice ¿Joaquín? Y yo, sí, oh Joaquín, y entonces llama a la mujer, que se había adelantado unos pasos él al quedarse quieto mirándome, llama a la mujer, ven, Joaquín, y yo, ¿quién son? Nada, la mujer ya, cuando ya vi bien la cara de la mujer, que se me echó para darme un abrazo, nada, pues ya caí, digo, ¿qué tal, cómo están ustedes? Nada, se defendían bastante bien también con el castellano, y nada, pues preguntándome cómo me iba, yo les pregunté a ellos cómo iban, que habían tenido muchos desperfectos en la vivienda, pero que España les gusta mucho.
y efectivamente todo esto se convirtió en la albufera de Elche, era esto, todo se inundó. Pasaban los bomberos, la UME, toda la gente esta, enviaban unas olas que nos rompieron todas las cristaleras, los aluminios, en fin, toda la planta baja se perdió. Ya nos empezaba a entrar a la tienda y la Guardia Civil nos tuvo que rescatar. Vinieron y nos rescataron, nos llevaron para el pueblo y ya dejamos la tienda, que ya no volvimos hasta una semana después. Se inundó y estuvimos con toda inundada. Digamos la altura de agua fue altura de mesas más o menos, ¿vale? Sería una altura así por toda la tienda, porque vamos aquella pared allá, aquella para allá pues se llenó de agua, teníamos los almacenes estaban llenos porque era 13 de septiembre, toda la planta baja todo se hizo malo, o sea los separadores que tenemos ahora que hemos puesto la tienda un poco más diáfana y esto se rompió todo, en fin, todo lo que ven aquí ahora mismo es todo nuevo. Y no podías hacer nada, tienes que dejarlo todo e irte, porque claro, la Guardia Civil no, aquí no hacéis nada ya, iros porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, nosotros pudimos, corriendo mucho, pudimos inaugurar la tienda el 27 de diciembre, creo recordar, y es la desolación, ¿no? Es una sensación que dice, una impotencia en este momento, no sabes, la reacción es que dices, bueno, ostras, ¿qué va a pasar? No sé, yo tenía fe, lo tenía muy claro, que había que seguir adelante y lo antes que pudimos, cuando pudimos sacar las cosas y tal, lo hicimos. Vamos a salir más o menos bien, cuando nos acaben de pagar lo de todo esto, pues bueno, saldremos. Pero había gente en el pueblo mucho más perjudicada y nosotros lo hablamos con el alcalde y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Y bueno, pues hay un servicio social en el pueblo, queremos hacer una aportación y la hicimos. Dimos 5.000 euros para la gente más necesitada. Hay que luchar y la gente aquí en la Vega Baja, yo vine aquí porque había una tradición mueblista de siempre y nosotros vinimos aquí y nos quedamos. Sí, esta es la zona del Rincón de los Pertús, aquí donde confluyen los términos municipales de las dos Dallas, San Fulgencio y Dolores. Aquí fue la zona donde se acumuló mayor volumen de agua. El nivel del agua, el más alto, llegó hasta aquí. Luego hay otra marca, que fue ya cuando descendió el agua y permaneció durante mucho tiempo a este nivel, hay casi 1,5 metros de agua. Podemos ver cómo aquellas casas, es fácil de ver cómo aquellas casas estaban completamente tapadas hasta el tejado. Había más de 2 metros de agua. Momentos muy duros porque estás viendo que la gente lo está pasando mal, la gente está perdiendo su casa, la gente está perdiendo las cosechas, aquí se vive de la agricultura, podemos ver todas estas consecuencias, la dana, cómo están todos estos árboles. A mi casa no, lo que es la cochera se nota el señal de la puerta. A ver, ¿dónde está la cochera? Sí, aquí, por aquí corrió el agua, salió tú para afuera. Ay. Mira, ¿lo ves el señal? Sí. Ay, está haciendo canalones. El señal del agua. Lo que pasa es que yo no estaba aquí, pero que estaba todo lleno de agua, todo el mundo. ¿En qué momento te fuiste? Yo es que me fui el día 12, que fue la Virgen María, ya me fui, que dijeron que venía, y ya volví ya a lo menos 15 días. Y aún estaba el agua ahí en el jardín, ahí al corte. Porque me encontré por el mueble todo roto, la secadora llena de agua, que no iba, lo otro, pues todo. Y está toda la pintura toda caída. Cuando yo vine, el agua, esta pared, que mi chico vino unos días antes cuando lo dejaron pasar, esta pared no se veía. Dice mamá, no se veía la pared ni los coches. Fíjate si habían 2,5 metros de agua en esas casas de ahí abajo. Fíjate el tomo de aquí al bancal, estaba, y tardó en irse el agua, tardó en irse muchos días el agua. Y una manta que tenía colgar la soga, pues tenía un tomo, un señal, aquí había pues una cantidad de agua. ¿Qué para qué? Aquí
la suerte es que mi casa está más alta. Y corrió porque el agua estaba, todo esto, tengo fotos. Yo de esto lleno de agua, las sillas volteadas, las plantas volteadas y el tomo que había aquí. De aquí corría para afuera, para la carretera, que yo tenía el cochito y a mí no me se estropeó, pero es porque el agua al llevar corriente y cuesta abajo, bajaba para abajo. A mí me pilló unas 200 taullas de tierra plantadas, entonces de 50 a 60 mil euros perdí yo en la ría. Y aquí, como no tenemos ningún apoyo de nadie, bueno, aquí ahora mismo donde estamos el agua llegó ahí al portillo, digamos que, pero aquí esto está alto. Hay otras tierras que estaba el agua así, a 1 metro por encima de la tierra, ¿eh? Los verditos en la ría, no, nada, cero, todo. Habían 80 taullas de alcasiles, tenía boniatos, tenía brócoli, en fin, un desastre todo. Aquí en esta zona se perdió todo. Mientras que no saltó la Nacional de Guardamar, aquí iba subiendo los niveles para arriba. Y ya cuando eso ya parece que... Pero hasta que no saltó la Nacional dicen que iba subiendo. Donde se llegara el agua y estuviera el agua más de 5 o 6 días o una semana, ahí no se salvó nada. Luego, conforme vinieron las tierras, las fueron labrando. Mucha gente tuvo prisa porque también el agua vino muy mala y luego los cultivos tampoco nacieron como debieran, porque a lo mejor el agua... Aquí, verdad, por ahí arriba hay algo más alto y se salvaron algún cultivo de alcachofas, que por eso ganaron más dinero, porque claro, al haber pérdidas por ahí, y algo de alfalfa, pero aquí en esta zona estuvo todo bajo el agua. Apoyo no tenemos ninguno, mira, ¿qué apoyo? El apoyo este. Apoyo no hay ninguno, aquí en la Vega Baja no tenemos ayuda de ningún tipo. Aunque sean 2 asas nuevas, es que no han dado nada, ¿me entiendes? Pues la situación es... Por la misma que con cualquier cosa, uno sigue luchando y trabajar y tirar para adelante y hasta no te puedes quedar parado. Mi padre tiene colmenas y tienen seguro las colmenas y nos dijeron, vais a cobrar porque es zona catastrófica, no nos han dado nada. Al final los informes de los policías que me fueron pasando, así de memoria, creo que fueron 600, más de 600 fueron seguros personas rescatadas, auxiliadas. Tú estás en una nube, en un momento muy tenso, y lo único que llevas es un nivel de adrenalina tan alto que lo único que está es porque te están entrando llamadas y te entraban llamadas de algunas que eran oye, que me he quedado sin luz, a otras llamadas de por favor auxilio, está subiendo el nivel del agua, entonces claro, tenías que también que ir viendo qué atiendo, qué no atiendo. No te emocionaba, no tenías hambre, no tenías sueño. Ni acordarme de comer, ni acordarme de beber, ni nada de eso. Yo me acuerdo de dormir las primeras noches, echarme en la mesa de mi despacho un par de horas y cuando abrías los ojos parecía que habías estado durmiendo 3 días. Pero cuando consigues sacar a la gente, ves la gente que va con la ropa mojada, que sale con lo puesto, que no le importa lo que quede atrás, pues dices, lo están pasando mal. Que estaba prácticamente 3 días sin ver a mi mujer y a mis hijos y mi casa, vivo por allí, y fui corriendo a preocuparme ya de una vez por mi familia porque estaba 3 días sin ir a mi casa, 3 días sin dormir. Me acuerdo cuando vi a mi madre después de una semana que conseguí llegar a mi casa, mi madre emocionada, se tiró a mí llorando y qué momento más angustioso. Yo en aquellos momentos no tenía esos sentimientos. Mucha tensión, mucha incertidumbre y luego mucha tristeza y mucha pena porque supuso un cambio de rumbo para muchas personas del municipio, mucha gente. Era muy triste ver el pueblo con sus luces dadas, el escenario puesto y todo lleno de agua. Ciertamente no habíamos tenido unas fiestas, pero habían sido unas fiestas distintas. Unas fiestas distintas porque en Dolores hay 3 cosas que se caracterizan por las fiestas, que son la ofrenda, la cabalgata y después la procesión, ¿no? Y eso sí que fue
sí que se vivió de una manera distinta. La ofrenda, porque la gente se volcó el viernes en toda la ayuda, que es la mejor ofrenda que puede haber en la vida real. La cabalgata sí que se dio porque, aunque no había carrozas, pero sí que había pues ejército, había bomberos, había policías, había barcos, había... ciertamente fueron unas carrozas distintas, ¿no? Y después, sobre todo, el domingo la procesión, que era pues llevar el amor de la Virgen a todas las personas, ¿no? Fueron unas fiestas distintas. Bien, nos encontramos en el cauce del río Segura, prácticamente llegando a su desembocadura, un punto donde confluyen los dos cauces, el nuevo y el viejo. Y nos encontramos con el cauce viejo, que es un tramo de apenas 1 kilómetro 200 metros, que es quien recibe todos los aportes de acequias y azarbes que llegan a través de toda la comarca de la Vega Baja del Segura, ¿no? Y aquí fue un punto pues, estratégico, un punto porque es el desagüe, ¿no? De toda la comarca de la Vega Baja, que no eran capaces este cauce de evacuar hacia el mar Mediterráneo pues, todo ese agua que nos llegaba. Se planteó ya desde el domingo que como única solución la posibilidad de abrir esta mota del río en la que nos encontramos ahora mismo, y lo que ocurrió es que desde el domingo estuvimos instando a Confederación, a los responsables de este punto donde nos encontramos, para que eso se produjera. No hubo manera, después de casi 48 horas, el martes por la mañana ya se consiguió, ¿no? Que Confederación diera el ok, y se abrieron estos 2 canales que tenemos hoy ahora aquí a nuestras espaldas, que unen el cauce viejo con el cauce nuevo, y a partir de ahí pues fue una evacuación pues mucho más fluida, y la Vega Baja comenzó a respirar ligeramente. Afortunadamente Guardamar, por su situación, no sufrió prácticamente daños en vivienda, salvo la producida por la propia caída del agua o por el paso de la manga marina que tuvo lugar el jueves. Esta riada que se preveía, lo que no se preveía, tantos litros por metro cuadrado, pero se preveía porque al no tener preparada la entrada al pantano de Santomera y no tener tampoco los cauces limpios, esto ha hecho que se desbordara tanto el agua. Al principio nos enfadamos porque este punto ya se había advertido a la Confederación Hidrográfica que era un punto que tenían que venir y mirar, porque ya había dado problemas las anteriores lluvias del 2016. Entonces, pues hombre, primero la rabia y la impotencia de pensar, esto se podía haber evitado. Pero se podría haber evitado algunas cosas, como mantener el río en un buen estado, que no lo estaba. Hay infraestructuras que se pueden recuperar y pueden hacer de diques o de presas para controlar el agua. Mantener el cauce limpio, porque sabemos que se generan muchas cañas, sobre todo de Orihuela ya hasta la desembocadura, mantener el río en condiciones óptimas. Con un cauce en condiciones hubiéramos minimizado el impacto, ¿no? Necesitamos ayuda de las organizaciones que están más arriba y que nos pueden apoyar pues, con ese dinero que desde aquí nosotros no podemos hacer. Las catástrofes se evitan trabajando mucho antes de que lleguen. Nos desplazamos ahora a la región de Murcia para intentar hablar con la Confederación Hidrográfica del Segura, uno de los organismos más señalados durante la pasada dana. La situación de la Confederación era la que era cuando nos llegó este equipo. Las actuaciones de conservación y mantenimiento ordinarios no habían estado, por así decir, a un ritmo de ejecución, digámosle, adecuado, y nosotros pudimos hacer lo que pudimos hacer en el año que llevábamos cuando sucedió la dana. Eso no es excusa, pero desde ese punto de vista también hay que trasladarle que la magnitud del fenómeno, y lo he dicho yo también, aunque hubieran estado los canales expeditos, es decir, sin una caña, aquello habría desbordado igualmente. Si los canales del post-trasvase hubiesen estado en condiciones óptimas, se hubiese podido almacenar
no lo sé, los hectómetros que se hubieran podido salvar, pero 30-40 hectómetros cúbicos segurísimo. Y eso es, pues, un riego a lo mejor para la huerta entera del Bajo Segura. Es que el río de Orihuela a Guardamar tiene que estar limpio, tiene que estar más ancho y tiene que estar más hondo. Desde ese punto de vista, evidentemente, la reparación del muro de Almoradí ha sido una reparación muy importante. En Formentera también hemos hecho una actuación muy importante. En Benferri, no sé si recuerdan la Rambla de Abanilla, con todo el problema que supuso en Orihuela, que dejó el azud en unas condiciones lamentables, el cementerio de la propia se quedó descalzado, pues hemos hecho ahí una actuación importante desde el punto de vista de lo que significa para la población y presupuestaria. Han sido unas cantidades que, como digo, también significativas. Y por último, es el tema de las compuertas que hemos puesto en el tramo de Guardamar para poder conectar el río, el cauce viejo con el cauce nuevo, que era una reclamación histórica de la zona. Bien, pues vamos a centrarnos en este margen, en este cauce, que es el que da realmente problemas y es el que tiene que estar en condiciones que no está. Está absolutamente aterrado, está lleno de caña, lleno de maleza, y eso impide una evacuación fluida y eficaz de este punto, ¿no? En la zona de Guardamar, por su ubicación, tiene unas protecciones medioambientales que no hemos podido tener los papeles, por así decir, que nos autorizan a trabajar hasta julio. Este tramo ha sido siempre, pues, el patito feo por parte de la Confederación. Se le ha instado durante todo este tiempo, ¿no?, a que lo tenga en condiciones. Hoy podéis ver la imagen de cómo sigue sin tocar. No lo hemos limpiado, tiene su justificación. Estamos ya limpiando, es decir, lo que hay que trasladarle a la ciudadanía es que ya estamos trabajando en ello. El agua esa que llegó como llegó, pues yo creo que podía llegar de otra forma, más controlada, con menos fuerza. También el cauce de la Rambla de Abanilla, al entrar aquí al término de Benferri, tiene una infraestructura hidráulica de azudes y de presas que no se han ido conservando. Pero hemos trabajado desde Beniel hasta Guardamar, reforzando las motas, reponiendo motas, y ahora estamos haciendo la limpieza. Lo que pasa es que la limpieza es muy desagradecida. La caña la cortas hoy y en 3 meses está otra vez, ¿no? Es una sensación de impotencia y es una sensación de ver que se podía haber aminorado esto, se podía haber incluso evitado, pero es teniendo en condiciones los cauces de la Rambla de Abanilla. La conservación ordinaria, que es la que hay que hacer todos los años, sí o sí, haya o no haya dana, como digo, en el 2018 cuando yo llegué no estaba. Afortunadamente hoy ya, en el 20 ya está esa partida, como he dicho, y lo que queremos es que se consolide, que ya nadie cuestione que esta cuenca debe recibir todos los años del entorno de 4 a 6 millones de euros para tener los cauces y las ramblas en buen estado. Yo creo que eso es una solución que es la única que hay, que es canalizar la rambla hasta directamente al mar. Canalizando el agua por su cauce hacia el mar. Esa es una de las soluciones. Mientras que no hagan eso, aquí estaremos siempre igual. A ver, también tenemos que ser realistas, es decir, echarle toda la culpa a la Confederación tampoco debe ser así. ¿Que tiene gran parte de ella? Sí. Bueno, lo que fue la dana, evidentemente, ya lo he dicho antes, no. Es decir, no nos excusemos en que no habíamos limpiado, que en algunos sitios era cierto, para extrapolar que por eso se salió el río. Lo que no quita para que nosotros hagamos nuestro trabajo y que ahora todos los años limpiemos y cortemos caña. Entonces sí que es cierto que echar la culpa de todo no, pero que deben de trabajar mejor, o por lo menos como están trabajando este verano, debe de ser así ya durante los próximos años. En el río, menos, no se hace nada, no hay ningún presupuesto para limpiar el río. Y cuando tú pasas de Rojales para abajo, tú te encuentras que hay palmeras en el centro del cauce del río, grandes, más grandes de 3, 4 y 6 metros, árboles de 3 y 4 metros que están así. Pero es que hay que hacer nuevas infraestructuras para que, sabiendo en la zona que estamos, no vuelva a pasar. Aquí llevamos 2000 años viviendo en esta zona se ha ganado al mar, la Vega Baja es una zona riquísima y podemos hacer muchas cosas para que estas cosas no pasen. Quizá la primera línea en la que había que actuar es en la ordenación del territorio. Lo que pasa es que lamentablemente la Vega Baja es la llanura de inundación del río Segura. Ya se ha construido, ya se está allí. Yo tengo permanentemente peticiones de entrevistas de gente que está afectada, pero lo que le decimos es que el río estaba allí desde hace miles de años
y las casas se han ido poniendo al lado del río. Pero bueno, ya una vez que están las casas allí, pues lo que tenemos que hacer es intentar proteger, en la medida de lo posible, a los que están allí. Yo pienso que si hubieran hecho algún barranco por ahí arriba o algo, pues hubiera evitado bastante agua. Un barranco que para recoger agua y le hubiera servido luego para tener agua en verano. Yo pienso que aquí la culpa es de donde siempre, de la Rambla. Es un problema que hay toda la vida. Bueno, yo entiendo que el ciudadano, cuando ve afectado su patrimonio, pues busca responsables y eso es legítimo, ¿no? De alguna manera yo me siento agradecido por la labor de la Confederación, a pesar de la dificultad que ha tenido, de las críticas, y que yo me gustaría que todos entendiesen que no es quitarle tampoco problemas a la propia Confederación, que debería de tener mejores condiciones para poder actuar, sino que el asunto fue de tal gravedad que ha sido muy complicado. El Gobierno de España reaccionó de una manera muy rápida y declaramos de emergencia en toda la cuenca del Segura una licitación de obras de 46 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, hemos aprendido dos cosas. Una, que hay que hacer ese trabajo que no se vende bien, que es el ordinario, la conservación y el mantenimiento ordinario. Eso hay que hacerlo sí o sí. Para aprender de los errores, de mantener el río limpio. Y en segundo lugar, que los medios económicos y personales con los que cuenta la Confederación pues son escasos y eso lo va a entender perfectamente la ciudadanía. Todo el río, es decir, desde Albacete hasta Guardamar, con sus afluentes, lo que es el río, solo tiene un técnico. Y todas las ramblas, y eso ya es una red hidrográfica impresionante, tiene otro técnico. Somos conscientes de la falta de presupuestos que tenía el Ministerio de Infraestructuras. Entonces, con ese personal, yo entiendo que los ciudadanos digan, pues limpie, actúe. Además, tienen que dar las autorizaciones, pues con 2 personas para los 20.000 kilómetros cuadrados de cuenca que tenemos, pues es muy complicado. Al final, pues con la esperanza, ¿no?, de ver que de una desgracia puede surgir una oportunidad que lamentablemente no se ha terminado de constatar, aunque sí es cierto que la Confederación pues está pues más implicada, pero necesitamos que esa implicación se vea plasmada en mantenimientos, en trabajos y en obras hidráulicas necesarias y efectivas para la comarca. Pues mire, casi un año después estamos viendo la solución a los múltiples problemas que han habido en la comarca. Entonces lo que se ha hecho ha sido limpiar el cauce y ahora lo que están haciendo es reparar con mampostería todas esas paredes de muro que se hundieron. Una vez pasado eso, lo que se hará será hacer el relleno por la parte de los caminos. Pero un año después, cuando uno lo analiza en frío, yo creo que el saldo es positivo. Hicimos, yo creo que bastante o lo suficiente en relación a los medios de que disponíamos o que se disponen en las confederaciones, ¿no? Si entre todos, cada uno ponemos nuestro granito de arena, administración local, administración autonómica, confederación hidrográfica, pues podemos subsanar la situación. De ahí el Vega Baja Renace, este proyecto en el que hemos colaborado muchos municipios de La Vega, todos los municipios de La Vega, muchos vecinos de la comarca de La Vega y los alcaldes, presentemos los proyectos y las ideas en aras de renacer, ¿no?, como dice el propio nombre, la Vega Baja, y cuando vengan estas futuras crecidas de agua, pues no pasemos por la pesadilla que hemos pasado hasta ahora. Porque no se ha puesto ni una décima de solución, ni arreglar el río, ni arreglar la avenida de la Rambla Vanilla. Aquí en San Miguel no lo sufrimos como lo sufrieron en la Vega Baja, pero también aportamos nuestro granito de arena al tema de ayudar, y la gente y las empresas de aquí del pueblo se volcaron enseguida y se pusieron en marcha. El municipio y las urbanizaciones no estuvieron tan afectadas como otros municipios,
Pero bueno, una vez que pasó ese primer momento de sorpresa, de qué hacemos, de confusión, nos pusimos a trabajar enseguida para arreglar los desperfectos que hubieran en el pueblo y luego para volcar nuestros esfuerzos en ayudar a los pueblos de alrededor, que sí que estaban fatal. Pero yo me puse en contacto con una empresa de aquí del pueblo, que es Congelados Nicolás, nos abrió la puerta. Pues me llamó el alcalde, que con el alcalde pues tengo una amistad y eso, y me comentó lo que estaba pasando y pues sin pensárnoslo, pues todo lo que teníamos aquí en la cámara ese día, que era un fin de semana de pan, pues nos mandamos para hacer los bocadillos. Yo le dije que nos pasara la factura, pero él dijo que de eso nada, que entonces todo lo que tenía de pan nos lo puso a nuestra disposición. 700, 800 bocadillos, creo que pues lo que teníamos ahí en la cámara. Sí, yo lo bajé aquí y ya se lo llevaron, y con más personas jóvenes del pueblo, que la verdad que vi que había una colaboración, que había un montón de gente, y además que había un montón de personas también bajando, que sobraban manos, gracias a Dios, para hacer bocadillos. O sea, la población de San Miguel se volcó, fue muy solidaria. Les dijimos que se acercasen a las dependencias municipales para pues, ayudarnos a hacer bocadillos, a cargar los camiones para llevar agua y víveres a municipios vecinos. Y bueno, desde eso hasta incluso pues, camiones grandes, coches, que pudieran ayudarnos a transportar esos víveres a los demás municipios. Cogimos la furgoneta de Asuntos Sociales de aquí y nos fuimos a Dolores a descargar todo el tema de los bocadillos, agua. Sí, ese es el lado positivo de todo esto, cuando te crees que la humanidad se está extinguiendo, cuando te crees que el ser humano no va a responder o es insensible a estas desgracias, aparecen vecinos de la Vega Baja, aparecen vecinos de otras localidades de la provincia, incluso de otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, a que se acercan a tu municipio porque no podían hablar con ellos por teléfono. Estuvimos 2 o 3 días sin luz, sin cobertura de teléfono móvil, los teléfonos fijos han desaparecido en todos los hogares y aparecen en tu municipio con camiones llenos de comida, de productos de limpieza, de mantas, de ropa, y eso te emociona. Además, gente que venía, como digo, a darlo todo de manera altruista. A mí el hecho de llegar y cuando veías los bocadillos que te habían mandado, y en los bocadillos te ponían mensajes de ánimo. Nos ayudó muchísima gente, es verdad que la gente, vamos, no se lo pensaba. Conforme llamábamos, abrieron canteras, estuvieron trabajando por las noches en las canteras. Cuando se agotó aquí la piedra o pensaban que era mejor en Albacete, nos abrieron la de Albacete ese fin de semana. O sea, la solidaridad de empresas y de gente fue extraordinaria. Después de la gente que lo había perdido todo, aún los veías con esas ganas de decir que estaban con agua en su casa y terminaban de sacar en su casa y se iban a ayudar al vecino, y alguien que preparaba una olla de comida para todos los vecinos, y cómo se tomaba la situación con esa filosofía. De gente ayudándose, limpiando las casas, achicando agua, no sé, fue todo bonito en ese ámbito y se agradece que la gente en una situación difícil, pues que nos unamos todos y hacia adelante. No hubo ni un solo vecino que se preocupara solamente de lo suyo. Todos los vecinos se preocuparon de todos los vecinos. Y yo recuerdo a la gente joven, a niños, adolescentes, a toda la gente joven echando una mano a todas aquellas personas que estaban apurados, que tenían sus casas destrozadas. Albatera, Finestrat, o sea, pueblos de alrededor donde el agua donde no llegó se volcó aquí en el municipio de San Fulgencio y alrededores, pero mayormente San Fulgencio, porque es donde el agua tenía que pasar por aquí. La gente se volcó muchísimo. Yo tengo muchas compañeras que fueron a limpiar hospitales, o sea, el hospital, el colegio y demás. La gente, una compañera mía que vive en Molí, otras compañeras han ido, o sea, otras amigas han ido a ayudarle a limpiar la casa, así que conozco mucha gente que han hecho mucha... Fue muy emotivo y la verdad que a pesar de lo mal que lo pasemos, esa solidaridad yo creo que hace que creer en el ser humano.
siempre en los momentos complicados surge lo mejor de la persona y a veces también lo peor, ¿no? Pero yo creo que hay que quedarse con lo mejor de la persona. Y lo mejor de la persona es pues esas manos tendidas, es para ayudar a todas las personas necesitadas, ¿no? En ese momento. Empezamos a quitar las botas y vieron los vecinos de Dolores que estábamos trabajando sin calcetines porque ya no nos quedaban. Y me acuerdo de llegar a jefatura y de encontrarme con sacos de calcetines de todas las tallas, de todos los modelos, altos, bajos. Es decir, en cuestión de minutos la gente llegó a su casa, cogió el cajón de sus calcetines, lo abocó en bolsa y para la policía local, que nos han dicho que se han quedado los policías sin calcetines. Esa parte es la dulce de ver cómo todo el mundo pues, nos ayudó, esa solidaridad, esa ayuda también de los propios vecinos para levantar un poco la catástrofe que habían sufrido esas familias. Ver la solidaridad, no solo de la gente, sino también de todos los alcaldes, a pesar de las diferencias que tenemos en políticas. Yo que acostumbro a escribir, si me derrumbo nunca fui poeta en los diluvios. Soy de abrirme el pecho, de tener barro hasta el techo en la canción, mas nunca en los portales, nunca vi a un pueblo unirse así, nunca vi flotar los corazones. De Almoradí a Dolores va, de la Orihuela de Miguel hasta Rafal, viene de Murcia corriendo va. Siempre hago canciones, como todos los autores, siempre cualquier cosa que vivimos, ya sea amor, desamor, tragedias, victorias, alegrías. Y esto no podía ser menos. Hice una canción, realmente la hice para mí, para como todas las que hago, como cuento siempre, y enseñarla un poquito a la Vega Baja, que era el público a quien iba a ir dirigida, para dar calor, para dar un poquito de apoyo. Y bueno, lo hicimos en un par de días, la grabamos a distancia además, porque no había posibilidad de hacerlo de otra manera. Y bueno, salió esta canción que dentro de lo malo, tantas alegrías nos ha dado, tanto a mí como me consta que a la comarca. No sabíamos bien cómo iba a funcionar, porque además nunca se sabe, ¿no? Tampoco esperábamos nada, no teníamos ninguna expectativa. Siempre te hace ilusión que llegue a la gente, que la gente lo comparta, que se vean un poquito reflejados y que les ayude, pero la verdad que superó un poco las expectativas las mínimas expectativas que podíamos tener en cuanto a la ilusión de que llegara. Fue desbordado, fue muchísima más gente de la que esperábamos, la que compartió, la que nos felicitó, pero lo cierto es que se convirtió en algo al final alegre también, en algo que dio mucha alegría. Y bueno, ese sí que era un mensaje que quería transmitir, ¿no? El dar apoyo, el dar fuerza. Todo lo que hice fue sin ánimo de lucro. La canción no monetizó nada, no generó nada más allá de lo que la gente quiso donar a Cruz Roja, que para eso se hizo la canción también. Tuvo un fin solidario. Durante esos meses no gané nada, pero lo hice muy a gusto. De Almoradí a Dolores va. Que uno cuando ve algo, que una tragedia así, que afecta a la gente, le impacta, pero cuando ves que el agua está en la puerta de tu casa, es cuando realmente te llega al corazón. Y recuerdo salir de clase a las 9 de la mañana así, y me puse delante de la pantalla, digo, necesito hacer algo de alguna manera poder apoyar a la gente de la Vega Baja. Y intenté un poco expresar lo que sentía en ese momento, ¿no? Tenía el corazón como en un puño, es decir, no puedo hacer nada, y la gente de la Vega Baja lo está pasando muy mal. Y por eso fue el primer elemento del logo, el corazón. Con el corazón sale pues la Vega Baja, la silueta de la Vega Baja, y en un color que para mí es muy característico. Hablar de la Vega Baja es hablar de verde, hablar de la huerta de Europa, hablar de parajes como este. Y de alguna manera lo que conocimos más que Dana era la gota fría, lo que se conoce aquí en la Vega Baja es la gota fría, por esa gota que cae del logo. Bueno, lo publiqué en Facebook y empezó a llegar mensajes pues, no solo de la gente del pueblo que agradecía y que de alguna manera se sentía identificado ese sentimiento, y a partir de ahí fue un desencadenante de ver toda la red, ver gente de todos los puntos de España compartiendo ese logo como forma de apoyo a la causa, ¿no? Y la verdad que es algo totalmente inesperado, y que haber podido aportar a la lejanía ese granito de arena fue muy satisfactorio por mi parte. De Almoradí a Dolores va, de la Orihuela de Miguel hasta Rafal,
La verdad que es una situación por la que nadie espera pasar, es una situación que no se le desea ni al peor de tus enemigos. Cada vez que pensamos que viene septiembre, que vienen nuevas lluvias y nos entra un miedo en el cuerpo que es que no lo podemos evitar. Hay mucho miedo, además, cada vez que parece que va a llover, la gente se pone desesperada, tienen mucho miedo. No, espero que la Dana no vuelva, espero que van a haber lluvias torrenciales y todo, pero que aquí no se vuelva a producir. Que la gente la ve como que va a volver a pasar, pero que no tiene por qué. Todos ya podemos comprobar que el cambio climático ha venido y es una situación que ha venido para quedarse. Aquí siempre han habido riadas. Yo soy de aquí y conozco muchas, pero esto ha sido un tsunami. Un año después pues se recuerda con mucha preocupación. En esta zona siempre hemos llevado miedo en el cuerpo cuando llega septiembre. Miedo porque vuelva a pasar un episodio de estas características. Porque claro, nadie sabe lo que puede pasar. Estos fenómenos meteorológicos no los podemos predecir a más de 24 horas. El que tenga fe que rece porque no llueva. Si llueve, otra vez tendremos riadas. Entre todos te vamos a levantar. Tenemos fuerza, que unidos sacamos cosas adelante y si vuelve a pasar, que esperamos que no, creo que vamos a estar preparados. Pero yo me quedo con lo positivo y con la solidaridad de la gente, cómo salieron a la calle a ayudar a los vecinos, cómo aportaron lo que muchas veces ni tenían. Y yo no me puedo sentir más orgullosa de los vecinos, de la solidaridad. La capacidad que tenemos para hacer frente a las adversidades, pero encima salir más fuertes de ellas. La Vega Baja es una vega que yo creo que en momentos difíciles somos unidos. La Vega Baja tiene algo que creo que algo que nos identifica, que nos hace diferente. De Almoradí a Dolores va, de la Orihuela de Miguel hasta Rafal, viene de Murcia, corriendo va, rompiendo muros que nos hacen respirar, no tiene culpa, él quiere más, desde que el cielo decidió echarse a llorar, mi pobre Vega, que baja estás, pero entre todos te vamos a levantar.